Pues sí, el próximo viernes va a tener lugar en el flamante auditorio de la Maison de la Radio de París, la Casa de la Radio de París, un concierto de la Orquesta Filarmónica de Radio Francia en el marco del festival Présence, Presencias, dedicado especialmente a la música de nuestros días. Con dirección de Pascal Roffet se van a interpretar obras de Gianvincenzo Cresta, Iván Fedele y del franco-argentino Sebastián Rivas. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su trayectoria en el mundo de la creación musical, Sebastián Rivas ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Jordi. Gracias por tu invitación. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Sebastián, que explique antes que nada que naciste aquí, en la región parisina. ¿En qué ciudad En exactamente es? Châtenay-Malabry, No lejos de París, al no lado. lejos de París. En 1979, pero que tienes claros orígenes argentinos. Cuéntanos tu Sí, vida. sí. Bueno, es 1975, pero bueno. Sí, tengo orígenes argentinos por el lado de mi padre y orígenes españoles por el lado de mi madre. Ambos vinieron a Francia, mi madre cuando tenía 8 años, exilada del franquismo, y mi padre mucho más tarde. Y luego, bueno, se fueron a Argentina, ahí estalló los años de plomo y han sido exilados nuevamente, y ese es el producto de mi llegada en el vientre de mi madre aquí a Francia. Y bueno, y por eso he nacido aquí en Francia, de padres que son naturalizados franceses, o sea que francés de origen argentino y español. He leído, Sebastián, que entras en la música por la puerta del jazz. ¿Es cierto que tocabas el saxofón? ¿Fue tu primer instrumento? Sí, sí, es cierto. Entré por el lado del jazz porque era un poco la música de mi padre. A mi padre le gustaba mucho el jazz. Él mismo había tocado cuando era joven, de forma así de oído, ¿no? Pero había tocado con Claude Luther en esa época, cuando había ido a Argentina. Así que bueno, la música fue algo siempre muy presente en mi casa. Habíamos también participado en la liberación de Miguel Ángel Estrella, en todo caso la campaña para su liberación en Francia. Y bueno, el jazz, el saxofón fueron mi primer amor así de juventud. Luego lo he dejado mucho de lado, con el tiempo. No tanto el jazz, pero sí más el saxofón. Y bueno, y digamos que el jazz, el rock, he vivido con muchas músicas improvisadas que me han llevado poco a poco a la composición y a la música contemporánea. La composición pasa por el piano, ¿no? Cuando empiezas a trabajar el piano. No, no forzosamente. No, 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 no. Digamos que la- cualquier relación a un instrumento demasiado carnal tiene sus limitaciones, que son las limitaciones de su propia técnica. Y eso siempre, si bien es un instrumento de trabajo, como podría ser, tan solo sea para poner acordes y escuchar una armonía, si es que uno está en un lenguaje armónico. Pero bueno, cualquier instrumento va siempre a llevarnos a algo claramente limitado. La imaginación está mucho más libre, creo, cuando está pensando un instrumento en su ausencia, que cuando está realmente eh, trabajándolo desde el gesto. ¿Cuándo decides ponerte a componer? ¿Y qué tipo de música empezaste a componer? Bueno, para empezar a componer, yo todo remonta a la Argentina. Las primeras intentos de composición, claro, sí, en ese momento estaban más relacionadas a lo que sí tocaba yo, ¿no? El saxo, el piano, trataba de hacer. Había estado en un momento dado, me sedujo mucho las canciones de Debussy para piano y diversos registros vocales. Y bueno, y había intentado un poco en esa beta, de los leads, de la tradición de los leads, ¿no? De piano y canto, a escribir las primeras cosas sobre poemas, así, de Apollinaire, no recuerdo esas cosas. Pero la defragación para mí fue realmente la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. La escucha de esa obra fue, sí, eso, y creo La nariz de Shostakovich y El castillo de Barba Azul, que pasaron en el Teatro Colón de Buenos Aires. Fueron para mí determinantes para decir yo realmente quiero ser compositor y de ópera y para orquesta, y bueno, justamente
es lo que Lo que nos, estás nos haciendo, reúne aquí. por supuesto. Vas a venir a Francia y vas a estudiar en el Conservatorio de Pantin, una Hmm. localidad pegadita a París. ¿Fue tu sueño volver a Francia, el país de tus orígenes? Sí, sí, yo creo que como mucha gente, como toda una generación de gente que vivía en Argentina, de argentinos, por así decirlo, durante la década de los 90 era un momento, creo, muy, muy difícil para la cultura, para el pensamiento. Eran años de, más allá de la evidencia de volver a decir que eran los años del neoliberalismo, de Carlos Menem, y bueno, más allá de las consecuencias que podían ser fatales a nivel económico y que de hecho lo han sido, eh, habían otras consecuencias también de una suerte de, creo yo, de clivaje y de puesta como afuera de todo lo que es un poco intelectual, lo que es un poco complejo quizás, lo que es un poco radical o lo que contesta ciertas formas establecidas. Había como una especie de confort del consumo y creo que mucha gente en ese momento, no hablaría yo de un exilio, pero algo de eso, un exilio un poco intelectual, ¿no? De irse de ese país porque no era un terreno fértil, creo yo, para un joven de 20 años que quería ser compositor de música contemporánea. No era un ambiente muy fértil. Vas a estudiar aquí en Pantin, pero también en Estrasburgo, ciudad Sí. particularmente dotada para la música contemporánea, quizás por grupos como los percusionistas de Estrasburgo. Sí, sí, los percusiones de Estrasburgo, con quien tuve la ocasión de trabajar también, y el Festival Musica, que es un festival que ya tiene sus 30 años. Es un festival que creo que Estrasburgo decidió en algún momento, bueno, de hecho es un poco anecdótico lo que voy a decir, pero es verdad que el club de fútbol de Estrasburgo, el FC Estrasburgo, es un club de fútbol que bueno, que poco a poco pasó de la división A a la división B a la división C. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es una cuestión de política cultural. Es decir, Estrasburgo decidió en algún momento subvencionar mucho ciertas cuestiones como el Festival Musical y como otras, eh, porque está lleno de estructuras teatrales. Bueno, el TNS de Estrasburgo, que conocemos bien, la Ópera de Estrasburgo, y hacer una ciudad, una capital cultural, al detrimento de ciertas inversiones como invertir en el club de fútbol. Y lógicamente la cultura fue como increyendo y el fútbol fue disminuyéndolo. Bueno, es una cuestión de elección. Quizás la cercanía con Alemania influencia ese amor por la música ahí en Estrasburgo. Sí, también Estrasburgo, yo estudié en Estrasburgo con Iván Fedele justamente, que es un compositor italiano con quien compartimos este concierto. Em, Estrasburgo tradicionalmente era el lugar en el cual iban los músicos europeos a estudiar la música italiana. Raro, pero es así. Era una especie de bastión de música italiana, en todo caso de transmisión de la música italiana, y estoy hablando de siglos atrás. Existe una tradición realmente creo, de cruce de caminos en Estrasburgo que hace de ella una ciudad con la cual sentí una cierta proximidad con Buenos Aires, si bien puede parecer extraño, como también pude notarlo en una ciudad como Bruselas. En fin, algo de eso que hace de esa ciudad un lugar muy, muy particular con respecto a las diversas ciudades más cercanas que pueden tener una imagen más cerrada. Sin embargo, hay una gran abertura de espíritu en Estrasburgo. Volviendo al concierto del sábado, la obra que has compuesto, que va a interpretar la Filarmónica de Radio Francia, está más que de actualidad, ¿no? Se llama Éxodo Infinito, un homenaje a los inmigrantes. Cuéntanos, ¿por qué esa obra? Sí, esa obra es una obra que se volvió vital en un momento dado para mí, escribirla. Yo tuve la suerte de ganar una residencia para estar en la Villa Médicis, en Roma, durante un año y medio. Y bueno, es un lugar como un castillo encantado, divino, en las colinas romanas, pero un poco aislado, como una especie de prisión dorada de la cual uno contempla un poco esa Italia, ese mundo y sobre todo esa historia de los que nos preceden. Y ahí sucedían muchas cosas. Por un lado, yo no me sentía muy cómodo con la escritura musical en ese momento. Había algo, si bien gozaba del tiempo y pensaba en Debussy, que también tuvo dificultades él mismo ahí, y siempre se iba a Ostia, siempre a Ostia, es la ciudad al lado de Roma, a ver el mar. Y eso era como
Luego, muchos años después, Debussy escribe La Mer, el mar, y habla, dice en su correspondencia, hasta qué punto esta imagen del mar italiano en Ostia sigue estando presente. Y entonces yo pensaba en eso y a la vez los diarios cotidianamente mostraban los 400, a veces miles, de inmigrantes que llegaban vivos o muertos a las costas sicilianas y eso era una urgencia, la urgencia vital del año 2015 en Italia. Entonces, ahí me vino esta imagen distorsionada entre un mar sublimado, como podría ser el mar de Debussy, y el mar este real en el cual que se ha vuelto una frontera casi casi imposible de cruzar, casi como un muro. Esa violencia de ese mar junto con esa... Además, el mar tiene otra característica que yo ya me parecía interesante en un trabajo que hice precedentemente en una ópera, que es donde había un conscripto de la guerra de Malvinas que también terminaba ahogado en este crucero que había sido hundido. Es que es un campo de batalla muy cruel en este sentido que no deja ninguna traza. Puede pasar lo peor y 2 segundos después seguimos con ese mar de Debussy, ¿no? tan puro. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el auditorio de la Casa de la Radio, el flamante auditorio de París, donde tendrá lugar el viernes el concierto de la Filarmónica de Radio Francia, en la que se interpretará, entre otras obras, Éxodo Infinito del franco-argentino Sebastián Rivas. Muchísimas gracias, Sebastián, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito el viernes. Muchas gracias, Jordi.